Bien, ya en la mesa anterior se hicieron algunas y muy importantes referencias a la dimensión de la nutrición, propiamente dicha, y ese es el tema central de esta mesa, la carencia nutricional y en su positivo la nutrición en relación al derecho a la alimentación. Hay 15 palabras clave en esto y están dichas en el párrafo 3 del artículo 4 constitucional. Son 15 incluyendo conjunciones y demás. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Es la formulación más minimalista que hay en la Constitución, pero justamente es la base de algo que está en el fondo de la relación entre la nutrición, la salud, el desarrollo y muchas otras dimensiones. Y ese es el tema central, que va a empezar con la exposición de Tere Chama, que como todos ustedes saben, y por eso la presentación es muy reducida, es experta en temas de nutrición. Ella es doctora en salud pública y directora de vigilancia de la nutrición en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y profesora también de nutrición en el propio instituto, investigadora, integrante del SNI, y en un trabajo que todos ustedes conocen, porque es un muy buen ejemplo de la vinculación entre investigación, conocimiento, políticas públicas y también actividad pública, al igual que los comentaristas Paloma y Abelardo, que van a reaccionar ante su ponencia. No voy a decir más de Tere porque ella es muy conocida en este y en otros grupos, así que después de su presentación vamos a escuchar los comentarios de Paloma y Abelardo y en su momento haré la introducción. Y Margarita. Entonces conocieron la lista. También es conocida. Bueno, ya metí la pata, pero y Margarita. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. De inicio no sabía si darles las gracias porque me meten en una cuestión que ha sido muy reflexiva. De hecho estuve un poco como confundida porque siento que es algo en construcción y yo sí tengo claro cómo medir la nutrición. Sin embargo, para poderla medir dentro o enmarcarla dentro de las carencias me costó mucho trabajo, así que entraré a cuestiones de reflexiones y bueno, creo que en la parte de la discusión ustedes me van a ayudar a construirla. La siguiente, por favor. Y en este sentido, en estas reflexiones, si yo me pongo a ver que el acceso a una alimentación nutritiva suficiente de calidad es un derecho consagrado en la Constitución de nuestro país, ¿desde dónde mediré la carencia nutricional? Desde el punto de vista de los alimentos, que los alimentos sean suficientes en calidad y en cantidad para que sean nutritivos, o me iré a medir la carencia nutricional desde el punto de vista de las mediciones en la población, que eso ya implica el intimidar quizás, y hablar de comités de ética, el intimidar con la población, porque estoy haciendo uso de algunas mediciones. Eso está dentro de mis reflexiones y por ahí también, vamos a ver más adelante, es algo que se discutió anteriormente, es hacia dónde vinculamos la carencia nutricional, hacia qué otras carencias podríamos entrar. Bueno, la carencia por acceso a la alimentación, que la incluye el Coneval en su medición, tiene su fundamentación en el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, en las dimensiones de la medición multidimensional de la pobreza, no existe como tal la medición de la carencia nutricional. La siguiente, por favor. Y bueno,
si bien el Coneval, como ya lo vimos y lo conocemos, tiene ya consolidada su medición de la pobreza, esta en general se busca mejorar, y en este sentido pues coincido de repente con lo que dijo hace un rato Sara, ¿no? Estos indicadores quizás complementarios, que habría que valorar si esta carencia debe ser complementaria o da para sí misma. Pues busca que estas dimensiones se mejoren y los conceptos de su medición. Y esto no es el objetivo de cambiar cómo se mide estos indicadores, sino el contar con horizontes sustentados en información e ideas para que en el futuro se cuente con una mejor forma de poder conceptualizar y medir la pobreza. La siguiente, por favor, y en esto me permito ocupar una de las diapositivas que me compartió Ricardo, en el cual están las carencias, y yo de repente en mi reflexión decía, bueno, la educación en sí misma tiene que ver con la nutrición, como lo mencionó creo Rosario hace un rato. Sin embargo, decidí que ahí no puede quedar, aun y cuando hay un artículo transitorio en el cual dice que la Secretaría de Educación Pública tiene que medir y pesar a todos sus niños. Es reciente. Sin embargo, yo estuve en la reflexión del acceso a los servicios de salud o en el acceso a la alimentación. ¿En dónde exactamente? Y el papel de quién sería medir. O sea, ¿quién tiene que cumplir con el indicador? Porque por un lado, en el acceso a servicios de salud, pues resulta obvio llegar y hablar y decir que la Secretaría de Salud sería el responsable, ya sea quizás porque pues está dentro de sus indicadores y lo podemos ver dentro de todos sus sistemas muchos frustrados que no han funcionado, que se invirtieron mucho, como el SINOS para tener un sistema de medición, o el SINAI, etcétera, o simplemente los grandes programas de nuestro país, como es Prospera, en donde se miden y se pesan a los niños y tienen su sistema quizás de seguimiento. Eso es por un lado, pero por otro está el acceso a la alimentación, que si yo lo trato de enviar a una secretaría, de responsabilizar a alguna secretaría, yo no sé, ¿nos vamos a Zagarpa? ¿O a quién? Entonces, pero para no complicarme la vida, y ahorita van a ver, que me fui la siguiente, por favor, traté de vincularme entre el derecho a la alimentación y la pobreza, también esto me lo compartió Ricardo, y tiene tres ejes el derecho a la alimentación. Por uno, el incumplimiento del derecho a la alimentación se relaciona como una expresión de pobreza. Por otro, la carencia a la alimentación limita y compromete el ejercicio de los demás derechos. Y por otro, el hambre y la desnutrición son signos más profundos de la carencia en la alimentación y evidencian la pobreza extrema. Quizás aquí ya es algo que no se entró mucho en la ponencia pasada, pero se mencionó. Yo me iría por los graves problemas que tenemos en nuestro país de sobrepeso y obesidad, más allá de desnutrición, malnutrición, porque este es uno de los graves problemas que estamos enfrentando en México. La siguiente, por favor. Es así que al decidir si me voy a salud o alimentación, veo por una parte que la norma que establece la Ley General de Salud dice que hay que brindar un piso mínimo a la población. El Estado lo tiene que brindar para dar protección de la salud, acceso a servicios de salud, y tiene que estar disponible, ser accesible, aceptable y de calidad, y por ahí quizás tendría yo que atender los problemas de mala nutrición. Sin embargo, la que sigue, por favor, yo decidí tomar el marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional, que en este sentido está la seguridad alimentaria desde el punto de vista de acceso a los alimentos, y para llegar a la seguridad nutricional tendría que tener el aprovechamiento biológico de estos alimentos, y esto me va a dar un estado de nutrición de la población, y es con base en ese marco que yo decidí irme a dar un poquito luz hacia esta ponencia. La siguiente, por favor.
Desde hace ya varios años, y esto pues retroalimenta esta concepción, UNICEF, en un marco conceptual sobre la desnutrición, marcaba que hay factores estructurales que tienen que ver con la cuestión de las causas básicas de la desnutrición, que están vinculadas sobre todo a cuestiones socioeconómicas, a los recursos, a su control, a la educación. Hay causas subyacentes que hablan un acceso inadecuado a los alimentos, el cuidado de la mujer y el niño y a los servicios de salud inadecuados y a las cuestiones ambientales, pero van a las causas inmediatas, que es la dieta inadecuada y a las enfermedades infecciosas que causan un ciclo vicioso entre la desnutrición y la infección. Y en este sentido se complementa este concepto de vincularlo con la carencia a la alimentación. Por otra parte, la que sigue, si yo en la revisión de aquellos métodos que se relacionan con la carencia por acceso a la alimentación y la inseguridad alimentaria, son los diversos métodos que ya han referido la FAO para medir la inseguridad alimentaria, que está el de la estimación de calorías disponibles per cápita, las encuestas de gasto en el hogar, las de consumo en alimentos, las de mediciones antropométricas y como lo mide de alguna manera nuestro país, que es con la percepción de la inseguridad alimentaria y las experiencias de hambre en el hogar. Y creo que las mediciones antropométricas podrían llegar a establecer el estado de salud, de nutrición de la población y complementarían la percepción de la inseguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Es así, no pretendo que vean todo esto, pero hay modelos mucho más complejos que hablan de la desnutrición infantil y en este sentido yo aquí corté el esquema que va desde la parte de la comunidad, la familia y el niño y la niña, si nada más quisiéramos medir a los niños. Y en este sentido va, por un lado, todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos y, por otro, la deficiente salud. Y en ese sentido se puede construir el indicador. La siguiente, por favor. Los componentes para el acceso a la alimentación inocua, saludable y socialmente aceptables van desde la producción de alimentos y toda esta cadena que lleva de la producción de alimentos, la importación que tendríamos de los alimentos, la disponibilidad, accesibilidad, la compra de los alimentos en adecuada cantidad y calidad. Llegamos al consumo y este consumo se tendría que traducir forzosamente en el estado de nutrición, salud y desarrollo de capacidades, y con otras cuestiones que tienen que ver con la preferencia en la selección de los alimentos, que esto va muy vinculado a todo lo que tendría que ver con la información que tenemos de alimentación, lo que hablaban hace rato de publicidad, la cultura alimentaria, los precios en el mercado y otros factores. Y si nos vamos a la siguiente, en nuestro, en este sentido la EMSA se va al acceso a los alimentos, pero faltaría entrar a esta parte de la compra de alimentos en adecuada calidad, cantidad e inocuidad. Y la siguiente, por favor. Y en otro contexto tendríamos que estarlo fortaleciendo con la cuestión de encuestas dietéticas. Ya se mencionó la diversidad de la dieta, que aquí hay otros métodos muy complejos para medir a nivel poblacional, o sea, INEGI no creo que pueda meterlo en sus encuestas, no sé cuántos millones costaría medir esto. Frecuencia de consumo, y se ha optado por esta parte de diversidad en la dieta. Pero por otro lado hay las mediciones antropométricas que nos pueden dar o acercar al estado de nutrición de la población, las mediciones de sangre, que tampoco lo veo viable en una encuesta como las de INEGI, o la determinación del estado de nutrición, que hasta el día de hoy en nuestro país es a través del examen. Entonces, este es el contexto general. La siguiente, por favor. Y es así que, conforme los puntos que nos enviaron, si nosotros tratamos de ver las cargas de nutrición a nivel mundial, un ejemplo de esto es la baja talla, es un indicador de desnutrición infantil y es un indicador de alta prevalencia a nivel mundial.
existe en casi todos los países de pequeños y medianos ingresos. Es así que para el 2011 a nivel mundial se reportó que 165 millones de niños padecían retardo en crecimiento. O sea, esta es la magnitud a nivel mundial, y si habláramos de lo que pasa en un país como México, estamos hablando de cerca de 1,5 millones de niños con retardo en crecimiento, pero no hay que olvidar los otros indicadores para evaluar el estado de nutrición a través de indicadores antropométricos. La siguiente, por favor. Es así que en México tenemos que por baja talla, aún y que el indicador de, no voy a dar cifras, nada más es para que vean lo que se puede medir a través del estado de nutrición, podríamos tener indicadores de bajo peso, de baja talla, de bajo peso para la talla, o quizás ya sobrepeso en niños menores de 5 años, que si ahora hablamos de indicador de sobrepeso en niños menores de 5 años, quizás puede resultar hasta tierno. Sin embargo, la carga que tendremos en el futuro para los sistemas de salud es altísima. Hay múltiples estudios que han comprobado que estos niños que tienen sobrepeso en las edades tempranas llegan y pueden padecer en la edad adulta, tienen doble probabilidad de padecer sobrepeso, obesidad y todo lo que conlleva con ellos. Pero también los desnutridos. En los desnutridos existe casi el 90% de probabilidad que un desnutrido llegue a la edad adulta con enfermedades crónicas. Entonces podemos tener el panorama nacional con estos indicadores. La que sigue, por favor. Podremos dividirlo por quintiles socioeconómicos, terciles o lo que queramos. La que sigue, por favor. Podemos también tenerlo en indígenas y no indígenas, que esto nada más les quiero llamar su atención. La prevalencia de algún indicador de desnutrición en niños indígenas acaba siendo 2 veces casi mayor que en los no indígenas. Y la que sigue, por favor, podremos tener la desagregación por zonas rurales y urbanas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí no pretendo que vean todo, pero inclusive al interior de las regiones podemos tener la desagregación urbano y rural. Y aquí, por ejemplo, si yo me fuera en la zona sur rural del país, podemos ver que es donde sabemos que están los más pobres del país y donde existe un mayor número de desnutridos. Casi el 30% de los niños de zonas rurales son niños desnutridos. Y por otro lado, tenemos la información a nivel estatal, pero con la ENSANUD no podemos llegar. En el país no existe y no se puede llegar, por lo que esto implicaría, a tener información a nivel de estratos urbanos y rurales, a nivel de entidad federativa. Y aquí, bueno, en esta diapositiva lo que les muestro es, por ejemplo, todos los ejemplos que di aquí fue a través del indicador de talla baja para la edad. Podemos hablar que estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla son los que tienen mayores prevalencias de retardo en crecimiento en nuestro país, y son indicadores que se obtienen a través de la ENSANUD. La que sigue, por favor. Es así que para la construcción de un indicador de este tipo para medir la carencia por acceso a la alimentación, tenemos que contar con la mejor información disponible, investigaciones, y contar con responsabilidad para los resultados. Yo les quiero decir, yo soy responsable de la ENSANUD y es muy feo quizás lo que voy a decir, pero en este país ya hemos cuantificado el problema múltiples veces, múltiples ocasiones. Y si yo me regresara, no se regresa, pero si me regresara 3 o 4 diapositivas atrás, diciendo el problema de la desnutrición es tal, si a mí me dicen, mídelo cada 6 años, porque es como lo medimos al día de hoy, pues sí, lo mido y lo cuantifico, pero ¿qué estamos haciendo para solucionar el problema? Y en ese sentido, por eso está la responsabilidad por los resultados. ¿Hacia dónde vamos? En este momento hay avances en los sistemas de salud y por eso me cuesta trabajo
desvincularlo a salud, porque es responsabilidad de salud el medir el estado de nutrición de la población y sobre todo sus carencias y sus excesos. Hay una creciente disponibilidad de nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a monitorear en tiempo real los resultados, las coberturas, la calidad y mostrar resultados a ser alcanzados. Ya podemos contar con eso, pero ¿con qué contamos al momento actual? Y eso lo dejo en la mesa. Más allá de esta evidencia, los proveedores de servicios de salud, los gobernantes y el sector privado necesitan una estrategia nacional de monitoreo y plataformas de evaluación que se responsabilicen de la calidad y efectividad de sus inversiones en nutrición. Y aquí entre paréntesis, quiero decir que es papel del Estado brindar esto y no traspasarles a iniciativas privadas este tipo de cuestiones, el darles las plataformas. Simplemente estuve en muchas discusiones en la Cedesol, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde el kilo de ayuda lo querían hacer responsable de la medición del estado de nutrición de la población. ¿Por qué? ¿De dónde? Pero esas son todas las aristas que tendríamos que estar cubriendo en la medición de quién es la responsabilidad. Y bueno, otra de las cuestiones que también pongo sobre la mesa es el lograr que más allá de la medición se logre la vinculación con la mortalidad infantil a causa de la desnutrición. En nuestro país, millones, bueno, miles, ya no son millones, pero miles de niños siguen muriendo a causa de la desnutrición. Ya dentro del sistema de, ¿cómo se llama? El CIE 9, de la clasificación de enfermedades, ya se cataloga la desnutrición como una enfermedad, lo cual no existía antes. Y ya se puede hablar de cuántos niños mueren por desnutrición. La siguiente, por favor. Es así que sí, con todo este contexto tan grave, les quiero decir que si construimos un indicador de acceso a la nutrición que vaya vinculado a la EMSA, tendríamos, si se decide medir en niños, tener un indicador que ya existen las normas para medirlos tanto a nivel nacional como internacional, en donde tendríamos indicadores sencillos como son la talla o longitud, el peso y para la edad y el peso para la talla, que se llegaría con esto a la carencia nutricional, pero saber si es un indicador complementario o no. Y las dos que siguen, la que sigue, lo que les quiero decir es que ya existe por normas internacionales y por patrones de referencia cómo se puede medir los límites, etcétera. Y la que sigue, por favor, porque no les va a dar una clase de nutrición, contamos con una de las mejores referencias de crecimiento que hay a nivel internacional, ya para poder tener comparabilidad con estos indicadores. O sea, existen ya los instrumentos. Sin embargo, lo que sigue, por favor, aún y cuando los procedimientos para las mediciones son sencillos, seguros, no invasivos, podemos medir grandes tamaños de población, el personal no tiene que ser relativamente calificados, los métodos son precisos y exactos, y el equipo requerido es barato a comparación de otros, puede ser portátil, durable, etcétera. La que sigue, se necesita estandarizar, que esta sería una de las limitaciones, porque la falta de uniformidad de las mediciones reduce la sensibilidad y esto puede conducir a resultados y conclusiones falsas. Podemos enchaparrecer a los niños, agigantarlos, hacer a población no obesa, etc. Tienen que haber cuestiones de unificación de criterios, precisión y exactitud, por lo cual sí se requiere también de personal calificado para su interpretación. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el estado actual de la información? En la población mexicana, la información proviene de la ENSANUD. La limitación que,
en esta encuesta hasta el día de hoy se ha logrado tener representatividad nacional, urbano-rural, por 4 grandes regiones del país y por entidad federativa. Les quiero informar que su periodicidad es cada 6 años y por primera vez en este país, en el mes de abril, estaremos llevando a cabo la Ensanud Medio Camino. Para mí es 3/4 del camino, ya estamos acabando el sexenio y haremos otra en el 2018. Su representatividad de esta encuesta nada más será nacional de 4 grandes regiones del país, norte, centro, sur y Ciudad de México y el área conurbada y con representatividad urbano-rural. La que sigue, y en la que sigue veremos las limitaciones y fortalezas del Ensanud. Lo primero es, no es reconocida como información de interés nacional por el INEGI. Esta es una de las limitaciones, pero esto es porque no está institucionalizada en este sentido. Entonces, es la información que hay y es la que ustedes, o muchos de nosotros, bueno, yo soy usuaria porque yo la llevo a cabo, sin embargo, utilizamos según datos del Ensanud, pero esto el INEGI no lo reconoce y es todo un trámite tremendo para poder llegar. Hace 3 años fuimos invitados a entrar y al día de hoy seguimos negociando entrar porque salud nos tiene que invitar, etcétera. Por lo tanto, con ello tenemos una de las mayores limitaciones que se tiene, que es el presupuesto para llevar a cabo un Ensanud. Hay que estar negociando los recursos, lo cual crea mucha incertidumbre de saber si se va a llevar a cabo o no. Basta, y no es acusar a nadie, pero en este momento llevaremos un Ensanud Medio Camino porque por la auditoría de la Federación hizo una observación a la Secretaría de Salud al no tener resultados de esta Estrategia Nacional de Prevención del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, y entonces a través de un Ensanud para ellos, pues haga la salud pública y venga a cabo. Al día de hoy es el único presupuesto que contamos para hacer la Ensanud Medio Camino y la propia Secretaría de Salud dice la parte de carencias que la mida SEDESOL, la parte de desnutrición, que la desnutrición es uno de los indicadores, pero la desnutrición, la anemia como tal, no está considerado. Estamos en la negociación con SEDESOL, pero SEDESOL está pensando si relanza la Cruzada Nacional contra el Hambre o qué es lo que hace. O sea, es muy complejo al no contar con un... aquí están el comité de expertos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ya me planeaste, Margarita. No, creí que ya me estabas callando. Entonces, es algo realmente complejo y es una de las mayores limitaciones que tienen datos tan nobles, porque nadie va a querer que los niños se mueran, pero por otra parte, la mayoría de los que estamos aquí ya estamos en la otra parte, estamos cruzando ya hacia las enfermedades crónicas no transmisibles que se relacionan con sobrepeso y obesidad, que es una de las mayores epidemias que está enfrentando el país, no solo por decir estamos gorditos, sino porque tenemos que saber que esto lleva al quiebre de los sistemas de salud, del sector salud. No podemos atender a todos los que necesitan un riñón, todos los que están muriendo por enfermedad renal y todo lo que hay pegado a esto. Entonces, esa es una de las mayores limitaciones que tiene el Ensanud. Y bueno, yo lo que veo es, a lo mejor puede ser un foro de discusión, pero si la Ensanud contara Ensanud, que es cada 6 años, pudiera vincularse a los levantamientos que tiene el INEGI, cada 5 años se levantara, porque sí les quiero mencionar, para 2012 nosotros la información estaba disponible desde el mes de septiembre y nos hicieron presentarla casi cuando se acababa el sexenio y le quisieron dar como un matiz político de lo que sucedía, porque el Ensanud, si bien es cada 6 años, puede dar cuenta de qué hicieron los programas en los últimos 6 años
pero dar la base para la construcción hacia el nuevo gobierno. Entonces, en este sentido, quizás sería despolitizarla en salud si hubiera mediciones cada 5 años, quizás con el INEGI, con un operativo conjunto o separado que pudiera vincular esas acciones en cada 5 años con la representatividad a nivel de entidad federativa y tener esta medición que hace cada 3 años también la ENIC con esta en salud medio camino, el poder empatar y contar con toda la información de manera conjunta. Una de las cuestiones que los invito a reflexionar y que a lo mejor no todos ustedes conocen es el reflexionar si estas mediciones nos dan en grandes parámetros lo que pasa en el país hasta nivel de entidad federativa, pero no tenemos información, como se decía hace un rato, que creo Lucio fue quien lo dijo, ¿no? En el nivel local, hasta dónde vamos en el nivel local. Y en ese sentido habría que pensar y retomar los censos nacionales de peso y talla que podrían rendir información al nivel municipal y quizás a nivel local. Y por último, les quiero mencionar que quise ver qué es lo que sucede con los objetivos del desarrollo sustentable, y en su objetivo 2 es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y vuelvo a retomar, el problema de la desnutrición es un problema de miles y millones que históricamente podemos contabilizarlos. Les digo las estadísticas que vienen aquí, que la nutrición deficiente provoca casi la mitad de las muertes de los niños menores de 5 años. Mueren 3.1 millones de niños al año. En el mundo 1 de 4 niños padece retraso de crecimiento. En países en desarrollo la proporción puede ascender a 1 de cada 3. Y en este sentido yo me fui, ya no se los presento, pero a buscar este sistema integral de la atención y prevención, ¿sí? No, es el sistema integral de la atención y prevención, ¿no? Y protección de la niñez. El sistema nacional de protección de los derechos de los niños. De los niños, Y en su objetivo número 8 tocan a la nutrición. Quería ver si lo podía contextualizar, pero su título es: promovamos la lactancia materna, que haya bebederos de agua en las escuelas y promovamos la actividad física. En eso está centrado, no lo pude vincular a poder medir un indicador de acceso a la nutrición. Y bueno, con esto yo quisiera decirles que como tal y como conclusión a lo que llego es: podemos hacerlo, se hace y se podría vincular con la carencia por acceso a la alimentación con un indicador complementario. Y si yo me fuera a esa diapositiva donde mostré la parte de lo que se mide de dieta con lo que se mide con el estado de nutrición, quizás podríamos tener en un contexto en donde está la carencia por acceso a la alimentación y a la nutrición de nuestro país. Con eso termino. Al contrario, aclaraste muchísimas cosas y sembraste muchas preocupaciones, pero lo vamos a comentar enseguida. Por favor, el doctor Abelardo Ávila. No escribía hoy, ¿no? Él es médico por la UNAM, maestro en medicina social por la UAM y doctor en ciencias sociales por el Colegio de México, así que tiene una perspectiva realmente amplia del asunto. Él es investigador como se dijo desde el principio, del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, y ha participado en muchos proyectos desde muchas perspectivas, científica, de política pública, y ha sido participante en
muchas iniciativas también desde el punto de vista social y ciudadano, así que su perspectiva es muy amplia, con mucha experiencia en programas de campo.